Estamos con María Dolores Escarabajal Arrieta y José Martínez Florindo, de España, que nos van a presentar la disertación La Web 2.0 al servicio del cuidador informal. Adelante, María Dolores. Bueno, pues hola a todos y a todas. Supongo que después de la sesión de música igual esto es un poco más aburrido, pero bueno, intentaremos hacerlo por lo menos lo más ameno posible. Yo quería empezar dando las gracias a Claudio, a Carmen también y a todos los que hacen posible que eventos como este puedan realizarse. A nosotros que participamos, la verdad es que más que las gracias tenemos solo que agradecer porque aprendemos mucho y conocemos gente nueva, adquirimos nuevas experiencias, etcétera. Para mí es todo positivo en una situación como esta. Comienzo ya la exposición. Os quería comentar en primer lugar que la he dividido como en tres partes. Una primera parte para presentaros brevemente algunas ideas sobre la web 2.0, una segunda parte donde voy a plantear el perfil y las características del cuidador informal y una tercera y última parte donde vamos a integrar ambas dos propuestas, cómo o de qué se nutre el cuidador informal o familiar que llamamos aquí en España de estas ofertas, páginas, enlaces, cosas varias que tiene la web 2.0. Bien, a ver, perdonadme un segundo que voy a ver cómo se pasa, que no sé ahora cómo se pasa la diapositiva. Vale. Claudio o Carmen, si me podéis decir cómo pasar la diapositiva, ya está, Mira, creo. Lole, Ya, ya, abajo de ya, tu nombre y el de José ya. tienes las dos flechas. Estaba dándole a otro sitio como para activarla, no hay problema. Ya he pasado la primera, que es un poco la idea que quería. Bueno, todos nosotros, y por eso estamos aquí, pues conocemos bien la web 2.0, que ha supuesto un avance respecto de la web 1, que se le ha llamado también la web social, y nos permite fundamentalmente lo que desde un punto de vista psicológico o sociológico llamamos la socialización secundaria, en este caso con un agente socializador que sería Internet y sus contenidos. Voy a pasar de nuevo hasta que le coja un poco el truco a esto. Bien, también he dividido como en cuatro aspectos lo que nos ofrece, porque es mucho y diverso, ya lo sabéis, lo que nos ofrece la web 2.0. Por una parte, las redes sociales, una cantidad ingente de información, a la vez sistemas de organizar esta información y los llamados mass apps o las aplicaciones web híbridas que vamos a ir viendo brevemente en las siguientes diapositivas. En el primer caso, que también conocemos la mayoría, las redes sociales, perdón, que se me ha ido una, las redes sociales que nos permiten y promueven la comunicación y el intercambio social y coordinar diferentes acciones entre nosotros, como, bueno, pues ya sabéis, Twitter, Facebook, etcétera. Hay otras que tienen un carácter más profesional y dentro de desde un punto de vista más general, como Shin o Viadeo. En esta última, por ejemplo, con los enlaces de tu red puedes conectar con otros profesionales, tu carrera, pues promocionas tu currículum, que ahora aquí en España nos hace mucha falta. Con el enlace tu negocio pues difundes una marca o tu actividad, etcétera. Y otras bastantes más especializadas como Teaching, que es fundamentalmente de educación, o la de ResearchGate, que supone difundir pues nuestros trabajos científicos, las cosas que vamos teniendo publicadas y estar en contacto con otros investigadores más o menos afines a lo que nosotros hacemos. Otro de los aspectos
importantes de la web 2.0 es la cantidad de información diversa y multidisciplinar que podemos encontrar. Existen herramientas que nos permiten todo, leer, visualizar, escribir en línea, cosas que nosotros ofrecemos y a la vez recabamos de otros usuarios, y los contenidos se pueden clasificar de muchas maneras. Pues hay software para hacer blogs, hay wikis, hay hojas de cálculo en línea, sistemas de intercambio de fotos, etcétera. Bueno, de todo. Y además, bueno, aquí yo os he puesto algunos ejemplos como los calendarios con el Google Calendar o el Social Writing for Education. Y toda esta información, además, también la podemos organizar de diferentes maneras. Hay muchas herramientas que nos lo permiten, todo para facilitar la búsqueda y también su organización, que es muy importante, pues como Google, Yahoo. Aquí en España tenemos Terra o sistemas como el de Simbaloo, donde en una pantalla te vas poniendo todos tus enlaces favoritos y en tu primera pantalla de acceso pues tienes esto. Y por último están los Mass Apps o las aplicaciones, como os decía, híbridas, que hay pues muchos tipos y suponen que es la combinación o la agregación de diferentes funcionalidades de dos o más fuentes. Por ejemplo, pues para determinar el tiempo, en España tenemos el app tiempo.com. Yo os he puesto aquí unos ejemplos de más apps pues más relacionadas con el ámbito sanitario, como el PubMed o Science Direct, que nos permiten pues acceder con diferentes búsquedas booleanas a prácticamente todo lo que hay. Cosas actuales de 2013, incluso las que están para publicar ahora, ya que estamos en octubre, pues de cara al 2014, cosas en prensa, y cosas también, depende la disciplina en la que trabajes, pues bastante. Perdón, ¿se me escucha bien, Carmen? Es que no he preguntado porque no me decíais nada. Espero que sí que se me esté escuchando bajito. Bueno, voy a subir un poco el volumen de esto, a ver si ahora mejor. ¿Se me escucha mejor ahora? Vale, estupendo. Si hay algún otro problema, pues me lo decís con cierto margen antes de que acabe para no repetirla entera. Bueno, pues como os decía, diversas aplicaciones, pues sobre todo en el ámbito de la salud o de la sanidad, que están pues proporcionando información diversa a la gente pues más especializada y a gente pues de información más general también. En este marco, ¿cuáles son los beneficios de las TICs en este marco sanitario? Pues son, pues como todo en la red, muy diverso, amplio y que hay que saber seleccionar. Por una parte, el objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, la telemedicina, que no es lo único que hay TIC en la web, pero, por ejemplo, para las personas con dependencia, pues es fundamental. Otro aspecto que yo no sé en otros países, pero en España llevamos ya tiempo utilizando, es la tarjeta sanitaria electrónica. Y con esta tarjeta, pues te visitan en cualquier comunidad, puedes pedir turno y otra cosa, por ejemplo, pues es la digitalización del historial médico. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Pues que como desgraciadamente nos cambian de médico con más frecuencia de la que nos gustaría, que aunque el médico que nos toque en ese momento no sepa nada de nosotros, no se lo tenemos que contar. Está todo informatizado en un sistema que comparten incluso en algunos casos, no con mucha frecuencia, bueno, por provincias seguro, pero todo dentro de la misma comunidad. España, bueno, para los que no lo tengáis fresco, se divide en una serie de comunidades que tienen cierta independencia, cada vez menos, pero bueno. Y de las provincias que integran cada una de las comunidades, pues se transfiere o se comparte este tipo de información, que tiene, pues esto, claro, una ventaja claramente temporal. Por un lado, es esto, un ahorro de tiempo para la persona, pero también para el sistema sanitario, porque imaginaros
tener cada vez que viene un paciente que te tenga, porque tú no lo has visto nunca, porque cambian con frecuencia, pues que te tengan que contar todo lo que les pasa para llegar a la conclusión que podrías leer ahí en un poquito. Dentro de este tipo de redes sociales del ámbito médico existen también dos tipos, unas más generales y unas más especializadas. En el primer caso, pues tenemos, voy a seguir en la transparencia anterior, pues por ejemplo diferentes, ¿cómo se dice? Grupos que se abren en Facebook para un público más amplio y diverso, y luego varias más especializadas que a su vez se dividen en tres grupos. Por una parte están las que comparten los profesionales sanitarios, como Spanamed, o las que están destinadas fundamentalmente a los pacientes, sus familias, sus cuidadores, etcétera, y otras que son mixtas, que lo que hacen es promover un contacto continuado, por ejemplo, entre profesionales y pacientes, entre profesionales e investigadores, etcétera. Y ahí veis una entrada de registros médicos que vamos a comentar un poquito más adelante cuando veamos pues estas que yo os he preparado. Por ejemplo, más concretamente, pues la Medicopedia, que por su nombre ya la podemos saber, es como la Wikipedia, pero fundamentalmente para medicina. Entonces, pues tiene un diccionario médico temático, uno alfabético, todos los conceptos además los tiene incluido por orden alfabético, así que si eres un poco hipocondríaco puedes ir pasando por ahí y enfermarte poco a poco también. Y luego, por supuesto, pues como casi todo, tiene aplicaciones para el smartphone. Otra web interesante es la de Fisterra, que ofrece muchísima información, guías médicas, atención, consultas, todo online. El problema que tiene, el problema que yo le veo es que no es gratuita al 100%, solo tiene algunos de los recursos son gratis y cuando ya te han gustado pues te hacen pagar, por lo menos porque lo sepáis. Voy a pasar la siguiente. Bien. Otras de las que podéis ver ahí, pues he seleccionado alguna, pues diferentes sociedades, por ejemplo, yo os he puesto la de la Sociedad Española de Medicina de Familia, donde publicitan congresos, cursos, puedes formar parte como profesional de grupos especializados, y además es una propuesta financiada por el Ministerio de Sanidad, que no financia muchas cosas, o sea que hay que tenerlo en cuenta. En cualquier caso, estas y otras muchas, todas tienen el mismo objetivo, como por ejemplo, pues bueno, ahí tenéis algunas más, médicos.com, el diario médico, etcétera, etcétera. Os decía, todas con el mismo objetivo de mejora o buscar una mejora global o holística en la calidad de vida de los pacientes o de las personas, en principio. Y a ver si esto pasa más o menos rápido, vuelvo aquí a esta idea, si me perdonáis un segundo que vaya hacia atrás. La tercera entrada, los registros médicos personales o registros personales de salud, que es otro de los posibles beneficios de la web en sanidad, pero es un reto todavía por alcanzar, porque en este caso se busca o es en muchos casos, por ejemplo, Google tiene Google Health, que es una aplicación electrónica sobre salud, pero el tema de la seguridad, o más bien en este caso de la inseguridad o la privacidad, de los datos, pues hace que no nos parezca muy confiable. Hay tres tipos: un registro médico independiente, que aquí tú, por ejemplo, pues metes tus datos y los compartes o no necesariamente. Luego está el registro médico integrado. En este caso, es parte de la información médica que existe, digamos, a nivel provincial o autonómico de ese paciente, a la que él mismo tiene acceso, por ejemplo, a renovar sus fármacos mediante la red, sin tener que pasar por ir al médico. Y luego hay un tercer tipo, que es el registro médico controlado o interoperable, y en este caso el paciente daría acceso a diferentes personas o instituciones a que tengan acceso a sus datos. Como os decía, un ejemplo de esto sería Google Health. Bien, pues ahora esta es un poco la visión general de la web 2.0 y su relación con sanidad, y vamos a pasar a
hablar un poco del cuidador informal. El cuidador informal, si pensamos en el concepto de cuidador, todos en algún momento o hemos participado o vamos a participar del hecho de cuidar. Cuidamos o a los hijos o a las hijas, a un papá enfermo, cuidamos una planta, tenemos mascotas, etcétera. Y en este caso, pues podríamos afirmar que es una actividad de alguna forma inherente al ser humano, aunque desgraciadamente para algunos seres humanos más que para otros. Si exponemos algunas cifras, veis ahí algunos datos, porque son muy llamativos, os los he puesto. Por ejemplo, hay 1.198 mujeres que cuidan en 2008, que son los datos más recientes que había de España, frente a 378 hombres. Esto supone que las mujeres, un 76% de las mujeres establecen o ejercen cuidados en personas dependientes o discapacitadas frente al casi 24% de los hombres. Por eso en muchos casos, si llegáis a leer algo sobre los cuidadores, pues veréis que la mayoría hablan de la cuidadora. En este caso, lo del género no se respeta, no se hace un genérico. Se habla de la cuidadora y las cuidadoras, etcétera. Pasa un poco como con enfermería, que el enfermero está un poco denostado y se habla de la enfermera. Bien, pues seguimos hablando de unos pocos datos. Os he buscado datos algo más recientes. Estos no son del INE, son de la Base Estatal de Personas con Discapacidad, son del 2011 y están referidos a las comunidades que os decía, las 17 comunidades autónomas de España. La cantidad de registros que hay, por ejemplo, de ese año es de 3.367.457 registros y supone un aumento de 142.000 personas más que en 2010. Con, bueno, lo veis ahí, ¿no? Un 33% de grado de discapacidad. Luego volveré sobre las clases de deficiencias. En estas gráficas que vienen ahora, pues mira, por ejemplo, en estas, si os vais a las 3 columnas del final, es en el único momento o en el único lugar, que son Navarra, País Vasco y La Rioja, son 3 comunidades del casi norte, las 3 de España, norte-noreste, donde la cantidad de hombres supera ligeramente al de las mujeres en una discapacidad mayor al 33% por comunidad autónoma. Luego en esta otra, en la parte de arriba, pues veis que el mayor porcentaje de personas, no está separado, disgregado por sexo, de personas con discapacidad es en el tramo de 33 a 64 años, que se puede ver en cualquiera de las dos figuras, en los quesitos también, es el de color granate. En esta otra, lo que se puede observar es que las mujeres en un principio, hasta los 64 años, tienen menor dependencia o discapacidad, todo desde el punto de vista, ya sabéis, sanitario, y a partir de los 64 empiezan a aumentar su número frente al de los hombres. Así que para las mujeres lo del envejecimiento no es muy positivo. De hecho, más adelante lo vemos, uno de las características del cuidador informal o en este caso de la cuidadora es que son las hijas de la persona enferma. Porque claro, la esposa, depende de qué edades ya, pues como veis aquí, está también con cierta dependencia o cierto deterioro. Es la hija la que toma este papel. Seguimos. En esta diapositiva podemos ver de nuevo que el rango de edad, bueno, en este caso es de 35 a 64, pero es como el anterior, de 33 a 64 el mayor rango de edad en discapacidad. Más personas y está cortado por lo mismo, o sea, la misma cantidad de gente en cada grupo, aunque ahí hay más. Bien. Ahora vamos a presentar algunos aspectos del que hemos estado hablando ya desde el principio, que es el cuidador o la cuidadora informal, que es una persona que presta asistencia, que vamos a ver qué tipo, con distinto grado de continuidad, dedicación, en algunos casos al 100%, en otros casos un 60%, etcétera, a una persona que es dependiente o discapacitada.
¿Con qué objetivo? Pues con el que la persona o con el objetivo de que la persona dependiente o discapacitada logre o alcance un grado de dependencia o autonomía óptimo. ¿En qué le asiste? Pues le asiste en las actividades de la vida diaria, en los cuidados sanitarios, en diversas gestiones relacionadas con salud, abogados, etcétera, y también y muy fundamentalmente le proporciona apoyo emocional y social. ¿Y quiénes prestan estos cuidados? Pues estos cuidados los suele prestar fundamentalmente otra persona con la que mantienen una relación de parentesco, de afecto, etcétera. De hecho, en muchos casos, esta persona es un familiar directo o indirecto, suele ser hasta tercer grado, con el que existe o un vecino, un amigo, con el que existe una relación afectiva. De hecho, la ley de dependencia que se aprobó en el 2006, pues lo define más o menos, no os lo quiero poner muy literal para que no sea un poco rollo, que es la atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio por personas de la familia o de su entorno y que no estén vinculadas a lo que se denomina atención profesionalizada. En este caso, pues son familiares que no se dedican a cuidar, más que a cuidar a su, digamos, familiar. Y otro aspecto muy importante es que no reciben retribución económica por sus cuidados. Es decir, en algunos casos, lo que es la familia o la entidad familiar recibe una prestación, dependiendo del grado de dependencia del familiar, pues mayor o menor. Pero no la persona en sí, sino la familia, por cuidarle, digamos, ¿no? Por tener allí a esta persona con su discapacidad. Bueno, por ejemplo, las ciudades de Ceuta y Melilla hicieron una propuesta más concreta, con una serie de requisitos de quién presta los cuidados. Pues pusieron así, veis aquí, ser mayor de 18 años, residir legalmente en España, ser cónyuge, etcétera, tener una serie de condiciones que allí yo tampoco creo que se evalúe, pero bueno, están ahí. Y luego lo mismo con la alta y cotización en la seguridad social, porque durante un tiempo las personas que cuidaban al familiar, aunque no cobraban directamente, si estaban como dados de alta, iban cotizando en la seguridad social. Es como hacer un trabajo sin percibir prestación, pero estando dados de alta. La bibliografía, una revisión, que ahí tenéis algunas de las cosas que yo he revisado para sacar esta información, pues plantea que las características del cuidador informal o la cuidadora son, en el 60% de los casos, ser mujer, con una edad media de unos 54 años, como os decía antes, cuando no es la esposa, es la hija del paciente, fijaros, casi en un 60%, sin estudios o solo primarios, que sufren sobrecarga. Uno de los instrumentos que mejor evalúa la sobrecarga es la escala de sobrecarga del cuidador de Zavid. Y en este caso, por ejemplo, puntuaciones inferiores a 46 pues indican que no hay sobrecarga, pero las puntuaciones superiores a 56 pues se ponen de manifiesto sobrecargas. Esta sobrecarga, por ejemplo, ¿en qué se traduce? Pues en la presencia de patologías diversas, como ansiedad, que os las he puesto en orden, depresión, muchas cosas, o alteraciones de las emociones, lumbalgias por el trabajo que hacen, a veces pesado de tener que mover, limpiar, etcétera, al familiar, mala salud, a veces no comen bien, no duermen bien, a veces he dicho, pero en las patologías crónicas fundamentalmente no comen bien ni duermen bien, porque están muy pendientes de la persona a la que cuidan. También se produce en muchos casos lo que se denomina el síndrome del estrés del cuidador. También hay un índice, por ejemplo, que lo evalúa, que es el índice de estrés del cuidador. En este caso, las respuestas afirmativas en un área pues ponen de manifiesto que en ese área hay que intervenir. En ese área, decía, hay que intervenir. Y luego, otro aspecto muy importante es el aspecto social, porque las personas pierden pues sus relaciones sociales, las van dejando de lado, gastan su tiempo libre en estar con el paciente, con el familiar, etc. No lo pueden dejar solo en muchos casos y, claro, dejarlo solo supone pues llamar a otra persona que se haga cargo y tal. Estos ejemplos que yo os he puesto se dan en España
Y también buscando, pues se dan en muchos otros países. Por ejemplo, en La Habana, Ana Margarita Spin hizo también un estudio y los resultados fueron similares. Son datos del 2005, pero fundamentalmente el perfil del cuidador es similar. No es inherente al Estado español. Bien, la tercera y última parte, vamos a ver qué ofrece la web a este cuidador informal. Y hay muchas cosas muy variadas, muy diversas. Hay algunas cosas, algunas páginas, que no están dedicadas de forma exclusiva, pero sí tienen como objetivo mejorar la labor del cuidador. Su labor, digamos, la que ofrecen. Hay otras también redes sociales, blogs, etcétera, donde se comparte información. Veis por ahí en esta diapositiva que os he puesto, la del Ser Cuidador, que es también una página que financia el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, donde hay acceso a diferentes guías para cómo ejercer los cuidados, qué recursos hay en relación con la ley de dependencia, esta que os decía que se aprobó en 2006, etcétera. Luego, fundamentalmente, si hacéis una búsqueda, por ejemplo, en Google, una búsqueda general, veréis que los cuidados o el cuidador está prácticamente vinculado en la red con la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad, no os voy a contar, desgraciadamente todos sabemos por efecto directo e indirecto qué es la enfermedad de Alzheimer, cómo afecta. Y supongo que por eso pues es muy visible. En cualquier caso, hace al cuidador informal, si no se cuida, que este es un poco el objetivo de todos los trabajos relacionados con el cuidador informal, pues genera todo esto, el síndrome de estrés, luego hay un duelo muchas veces no resuelto cuando ya finalmente el familiar fallece, etcétera. En España, además, os he puesto aquí también pues, algunos ejemplos de las webs que ofrecen las comunidades autónomas. Os he puesto el ejemplo de Extremadura y el ejemplo de Cantabria, que también pues, ofrecen diferentes recursos, guías, etcétera. Información, digamos, bastante general. Y ya pasamos al último punto, que no es 3. ¿Cuál es el objetivo? Además de haber hecho, digamos, esta vinculación, ¿qué buscamos nosotros o por qué nos hemos planteado esto de la web y sanidad? Bueno, pues nuestra idea es que el cuidador, que no tiene tiempo, esto es una de las características fundamentales, no tiene tiempo para él mismo o para ella misma, pues disponga de una serie de herramientas, pero unificadas en un mismo entorno, un entorno que sea contributivo, para que, como os pongo ahí, pues encuentre de alguna manera lo que denominamos la inteligencia colectiva y una serie de instrumentos y herramientas que estén además apoyadas todas y la persona concretamente también por un equipo multidisciplinar que está integrado por psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, etcétera, con diferentes contenidos a los que hay en las páginas oficiales que os he ido presentando, que estén más vinculados o más directamente, más que a la hora de ejercer el cuidado, más bien cómo se debe cuidar o cómo se podría cuidar este cuidador para que lo haga bien, pero empezando por él mismo. Entonces, sería una página, una web, donde se fomente su tiempo de ocio, se le asesore, hay un apoyo psicológico, haya una comunicación social, una autovaloración, o le permita todo esto una autovaloración personal y hemos presentado esta propuesta, la hemos presentado como tesis de fin de máster de una de las alumnas que yo dirijo y tuvo muy buena acogida, os lo pongo ahí, la valoraron muy bien, le pusieron un sobresaliente a la alumna. Y veis, un poco la idea es que integre un blog, noticias sobre dependencia, actividades de relajación para la persona, con meditaciones muy breves, aspectos relacionados con la mejora de su imagen física o manualidades, o por ejemplo el cultivo de plantas o culinarias o ornamentales, pero por ejemplo en el balcón,
para que lo que haga le repercuta, pero sin tener el hándicap de quitarse mucho tiempo, porque esto siempre cuesta. Cuando hacemos cursos presenciales a los cuidadores para mejorar sus cuidados, su autocuidado, pues la mayoría les interesa, quisieran venir, pero no les es posible porque no tienen ese tiempo. Y esta es un poco como final, pues la idea, que dada la escasez de tiempo de que disponen y sus problemas de relación, porque las acaban perdiendo, y estas alteraciones emocionales, ansiedad, depresión, la irritabilidad, etcétera, pues consideramos que una propuesta como esta puede ser de gran utilidad para mejorar en general pues todos los aspectos que integran una persona, los aspectos psicológicos, los sociales, los biológicos y fundamentalmente su calidad de vida. Y con esto, bueno, pues de nuevo acabamos y yo acabo de nuevo agradeciendo a todos los que habéis hecho posible, por supuesto a todos los que estáis en la charla, pero bueno, al margen, a todos los que habéis hecho posible que estemos hoy aquí. Muchas gracias. Pues espero Muy que se haya interesante. escuchado más o menos bien. Mira, me parece un tema sumamente interesante porque, bueno, lo que dijiste es de que siempre uno está cuidando a alguien es verdad. No había pensado que, bueno, es en España, yo estoy en Venezuela, pero me impresionó bastante, pues. Em, Voy a pasar a las preguntas. Muy bien. ¿Me oyen? Sí, sí, yo te oigo. Ok, voy con la primera. Dice Gilberto Ruz. ¿Pueden participar instituciones o personas de otros países en este proyecto? ¿O cómo podemos tener acceso a sus plataformas? De paso, ¿nos pueden pasar los vínculos oficiales a los sitios que mencionan del cuidador? Sí, bueno, por una parte tenemos la idea como proyecto, hemos presentado el proyecto para conseguir la financiación, por supuesto podéis participar pues, los que estéis interesados y exportar esta idea a vuestro país sin ningún problema, no tiene ningún copyright y yo os podría ayudar o yo qué sé, asesorar me parece demasiado pretencioso en lo que queráis y en cuanto esté aprobada pues claro, yo compartiría el enlace con vosotros y cualquiera de los enlaces de los que hemos visto los puedo compartir también. Bueno, como sugerencia, porque me parece que somos muchos los que estamos necesitando orientación en estos temas, eh, puedes colocarlo después en la página de la conferencia en el Congreso, porque creo que así va a tener una mayor difusión, no solamente dejarla aquí en el chat. La ponemos en el Vale, chat para que vean la grabación, pero si lo dejamos también en la página de la conferencia, creo que que la difusión va a ser mejor, no sé qué les parezca. vale, no, no hay problema. Ok, voy con la segunda. ¿De qué manera podría estimular a otros médicos para incorporar esta tecnología en los centros hospitalarios? En principio, no es tanto el problema de que otros profesionales participen, porque hay mucha gente interesada y a todos en general, cuando lo hemos expuesto, como os decía, pues en la universidad, por ejemplo, porque es como una idea que pensamos, pero no llevamos a la práctica nunca y a veces más el problema es más institucional que personal, porque otros compañeros médicos pues se han ofrecido a participar, de hecho a participar pues como voy a participar yo gratuitamente dando asesoramiento a las personas, ofertando cursos de autoestima, todo online y todo para el cuidador, porque no es un curso general, o en este caso no sería un curso general, es un curso específico, porque digamos las características o el desarrollo de la persona que cuida a un paciente con una enfermedad crónica que en muchos casos
y aunque nos cueste o nos duela decirlo, solo estamos esperando que muera en buenas condiciones o que llegue a la muerte en buenas condiciones, pero solo eso. Imaginar o recordar o pensar en un paciente con Alzheimer. Pues al principio, pues ya sabéis, el estadio 1 aún, el 2 bien y el 3 ya pues estamos un poco esperando. Entonces otros compañeros, ya os digo que al menos donde lo hemos comentado, expuesto y compartido, están interesados. Ya, ¿esa es tu respuesta? ¿Cómo? ¿Es tu respuesta? Sí, es la respuesta. Ok. Voy con la siguiente. La voy a pegar en el chat. Gustavo dice, ¿tú crees que el proyecto Web 2.0 permitirá tener una historia clínica web de las comunidades con carácter científico? Bueno, la idea es un poco integrar. Si me lo pregunta ahora y tengo que responder ahora, no lo creo. No lo creo que permitiera, si se refiere a las comunidades en España, no lo creo. A ver cómo os lo diría. Intracomunidad, no hay ningún problema. Entre comunidades, el compartir historias es complicado. Es complicado. De todas formas, el objetivo nuestro no es tanto compartir la historia clínica. Es más, al menos en este caso, apoyar a la persona que cuida. No tiene nada que ver con los registros médicos. Yo os lo puse como ejemplo de orientación en la web que hay en relación con sanidad, no como parte de nuestro proyecto. Ya. ¿Esa es la respuesta? Sí, esa es la respuesta. No sé si me lo preguntas porque no queda claro No, no, o porque te parece lo pregunto insuficiente. para poder hacer la siguiente pregunta y no interrumpir. Vale, pues entonces yo te responderé, te diré la siguiente vez que ya he acabado la respuesta. Ok, para no confundirte, perfecto, Lole. Ay, Dios mío. No, no te Bueno, preocupes. esto forma parte de. Dime, ¿seguimos? Sí, sí. Vale. ¿Cuál es la siguiente? ¿Hay más Ángela preguntas? Celis pregunta. Sí, sí. Vale. Ángela Celis pregunta. ¿Conoces alguna plataforma específica para la enseñanza e-learning de discapacitados visuales? De memoria no te lo puedo decir. El caso es que, fíjate, yo sí he trabajado con invidentes, pero claro, lo he hecho siempre presencial. Puedo buscarlo, si tenéis interés, puedo buscarlo porque además tengo contacto con alguna asociación, pero yo directamente ahora mismo no la conozco. Con esto Bueno, he finalizado. ok. Yo le sugiero a Ángela que se ponga en contacto contigo, ya que las dos están en España. Me parece Ah, que estupendo. pueden allí ayudarse. Vale, Ah, es sí, que sí, no hay Ángela problema. tiene un alumno con discapacidad. ¿Puedo hacer la siguiente pregunta? Ya voy a Sí, atenderte, sí, Julio. sí, Un por favor. segundito, por favor. Ok. Jaime de Costa Rica nos pregunta, por favor, facilite una bibliografía sobre la escala de sobrecarga. Gracias. Sí, Jaime, ¿qué quiere? ¿La escala? Porque yo, si quieres, puedo darte el enlace a la escala. Si lo que quieres es bibliografía, también te la puedo proporcionar, pero es por saber exactamente qué es lo que quieres. Yo la escala la he utilizado en Jaime diferentes trabajos. quiere las dos. Vale. Pues entonces esto lo pongo también, por ejemplo, aquí en esta página en la página de respuesta, de preguntas, o preferís, o enlazo con Jaime, o para todos en el chat. Mira, si quieres ponla en el chat
y después hacemos de colocarla en la página de la conferencia dentro del sitio del Congreso, porque me parece que puede ser de mucha utilidad. Es el mismo caso de antes. Vale, estupendo, no hay problema. Pues yo os lo pongo en el chat cuando acabemos, porque ahora como me pongo a buscarlo, pero os lo pongo en el chat cuando acabemos y luego vosotros le dais la difusión que consideréis oportuno. Ok, perfecto. Otra pregunta, o creo que esta no es pregunta, sino es reflexión. Déjenme mirar. Dice Gustavo Trinitario, es muy importante tu proyecto, porque en situaciones de cuidador siempre generalmente se encuentran solos y acompañarlos o darles apoyo desde la web 2.0 sería muy importante. Sí, yo he hecho cursos os lo comentaba antes, curso para cuidadores informales, los he hecho presenciales, porque claro, en muchos casos, a veces además también coincide que es gente mayor o es gente sin muchos recursos, ni conoce la red ni nada. Entonces, de hecho, en el proyecto yo no os lo he contado, pero hay una primera parte que es, digamos, un mini curso para estos cuidadores de cómo manejarse en la red, porque claro, yo me imagino a mi madre diciéndole, mamá, puedes conectarte a la red y esto te ayuda para, pues yo qué sé, para estar mejor, ¿no? Suponiendo que ella estuviera ahora cuidando así a alguien y no sabría ni qué es la red, ni en qué tiene que estar mejor y pensaría que de pronto le estoy llamando enferma o algo así. Entonces, sí, es fundamental. Están solos, los pocos contactos que tienen los van perdiendo porque hacen una dedicación exclusiva. Yo traté de hacer un estudio sobre la culpa, porque ya sabéis, ¿no? A veces nos mueve la culpa y no nos dedicamos tiempo a nosotros por esto de hay que cuidar, porque pobre de la persona, y tal, que todo esto es verdad. Y no lo pude hacer porque era muy, muy difícil que las personas respondieran de forma objetiva. Y quedó aquello pues esto, en una propuesta. Yo quería determinar un poco qué grado era el que hacía, qué grado, a ver cómo os lo digo, en qué grado la culpa era determinante de que una persona no se cuidara frente a ejercer los cuidados, ¿no? Algo así. De hecho, os pongo Ya. también un ejemplo, no me quiero enrollar, si tengo que cortar tú me lo dices. En muchos casos, las personas con Alzheimer, cuando van a las residencias, a los centros de día, que les llamamos aquí, que solo están un tiempo de la mañana y a veces hasta después de la comida, donde tienen una estimulación cognitiva, física, ejercicios de fisioterapia y tal, no van en el primer estadio, porque las esposas fundamentalmente pues se sienten culpables de no tener allí o sea, de no cuidar ellas mismas y de forma personalizada a su familiar. Y cuesta mucho cambiarlo por ellas y por su entorno, porque las vecinas, otros familiares, etcétera, pues lo ven mal. Es un cambio cultural el que hay que hacer. Bueno, con esto acabo esta idea por lo menos. Okay. Hay una última pregunta y Julio Gilberto ha levantado la mano ya 3 veces, pero aunque le digo por privado que necesita, no me indica. Entonces voy a hacer esta penúltima pregunta y después Julio que por favor escriba su comentario o su pregunta en el chat. Alma García dice, la web 2.0 ofrece herramientas para ayudar a los cuidadores informales. El perfil que tienen, poco tiempo, conocimientos de Internet, es posible que no ayude mucho. ¿Tienen opciones para ayudarlos que no sean cursos presenciales? Claro, un poco la idea es todos los recursos que hay presenciales, transmitírselos o integrarlos en algo que no sea presencial. La meditación no presencial, el curso de autoestima no presencial, el apoyo psicológico no presencial, un curso de manualidades no presencial. Es un poco esta dispersión que hay y que además no tienen tiempo ni tienen la motivación a veces suficiente, pues que la tengan toda integrada y sin salir de casa. Y habrá además que hacerlo bastante bien para que ese no salir de casa no le suponga también
digamos, y entre comillas lo digo, una mayor esclavitud. Y respondí así. Sí, sí. Bueno, es la respuesta que estás dando. Ok, Julio, si quieres encender tu micrófono, eh, puedes hacerlo, si no, escribe directamente en el chat. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, bueno. Sí, se Dejé, te oye muy bien. correcto, dejé un poquito la pregunta escrita, pero es un poquito apoyando o la pregunta que hacía Ángeles acerca de los invidentes. Les hablo desde Culiacán, Sinaloa, México. Trabajo en la Universidad Autónoma de Sinaloa y actualmente se nos están presentando varios casos de alumnos dentro de la universidad que son invidentes y que siempre tienen apoyo con alguien más para llevar a cabo su carrera. La pregunta sería, y que ya lo comentó ella, María Dolores, pero sí me gustaría a lo mejor ampliar todos aquellos sitios que ella pueda conocer que apoyen una educación a nivel universitario para invidentes. Gracias y la felicito por todo su trabajo. Bueno, muchas gracias a ti y muchas gracias por la pregunta también. Nosotros en España, el organismo que más directamente hace este tipo de cosas es la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Por ejemplo, en la universidad les ponen un tutor que les acompaña, hay colegios especializados, pero como la pregunta creo que es un poco como la anterior, sobre recursos web. Yo participo en un máster de accesibilidad, aunque esa no es mi parte, y por eso decía que puedo buscaros la información por si hay programas o páginas web, o, en fin, lo que sea, qué tipo de recursos no presenciales hay o relacionados con la enseñanza no presencial para los invidentes. Esto, si tenéis interés, puedo hacer por recabar esta información para vosotros. Ok, bueno, Mabel hace una reflexión final, la voy a colocar en el chat y la voy a leer. Dice así, comparto lo siguiente. Dormía y soñaba que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Me resulta importantísimo atender al cuidador. Es un ser humano que deja su vida por los demás. Mabel, de Argentina. Pues Mabel, muchas gracias. Es verdad, no tenemos que olvidar que en cualquier situación todos necesitamos que nos cuiden, que nos atiendan, etcétera. Y en fin, no quiero generar polémica, pero también creo que muchos desgraciadamente conoceréis o conocemos la tiranía del enfermo, que en ocasiones, en la gran mayoría, pues imaginaros, ¿no? En una demencia de Alzheimer, eh, pues todas las conductas problemáticas que se generan, que son por supuesto involuntarias, y hay que saber vivir con eso. O sea, que ser el cuidador es fundamental. Bueno, si no hay más preguntas ni ninguna otra intervención, entonces podemos decir fin a esta ponencia felicitando a los ponentes. Es un tema de verdad muy sensible y que nos afecta a todos. Muchísimas gracias y esperemos que estén con nosotros durante este año que viene en las diferentes actividades del Congreso. Estoy segura que esos aportes van a ser de mucha utilidad a muchas personas. Muchísimas gracias. Muchos éxitos. Muchísimas gracias a ti y a los compañeros y a las compañeras que con vuestras preguntas, pues claro, también yo me planteo algunas nuevas cosas. Yo voy a hacer por haceros, que queda un poco reiterativo, por haceros llegar la información y como